Ah, ¿quién tiene nombre? Pero esa fue la doctora Sandra David. ¿Esa? Ah, ya, de verdad. Sí, ya. Ya, entonces no he visto mucha discusión acá. Ok. La discusión de para muchas patologías del síndrome de la voz. Lleva igual disfunción auricular, pero no es solo disfunción auricular. Pero está muy relacionada con disfunción auricular. Entonces, primero vamos a ver un poquito, recordar las funciones del endotelio. Entonces, recordamos, ¿no es cierto?, que el endotelio está en monocapas de células, ¿no es cierto?, que recubre la parte interna de los vasos sanguíneos. También hay otro tipo de endotelio, el endotelio de los vasos sanguíneos, pero también los vasos linfáticos también tienen un tipo de endotelio. Esta es una foto de cómo se ven las células en cultivo. Voy a poner el cultivo de células endoteliales, aquí está la monocapa de células, y aquí hay una fotografía por microscopía electrónica, donde se puede ver el pequeño lumen que tiene la célula endotelial. Está el núcleo y envuelve aquí la célula, ¿no es cierto?, a este capilar. Una pura célula nomás forma este tubito por donde pasa los glóbulos rojos y los glóbulos blancos por ahí. Entonces estas son las células endoteliales, ¿no es cierto? Tienen muchas funciones las células endoteliales. ¿Qué funciones recuerdan que tiene el endotelio? Funciona como un órgano en su conjunto. Filtrar, sí. ¿Qué funciona filtrar? ¿Qué más? ¿Qué participa en el contexto del síndrome metabólico? Vasodilatación y vasoconstricción de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Participa en la coagulación. Inhibe, ¿no es cierto?, cuando está funcionando bien el endotelio, inhibe la coagulación. Inhibe la agregación plaquetaria, la formación de los coágulos y disuelve coágulos y se forman. Tiene varias funciones que son importantes que se van a alterar en patologías como diabetes, obesidad, problemas cardiovasculares, etc. Por eso es muy importante que el endotelio esté bien, esté funcional. Entonces tiene toda esa función. Participa en la regulación del flujo sanguíneo a través de vasodilatación, vasoconstricción. Permeabilidad vascular, ahí está lo de la filtración. Se permite el paso de algunos solutos y otros no, dependiendo de la cantidad de sellado que haya entre las células. Participa en la control sanguínea por la coagulación, fibrinones, infección arterial. Interactúa con las plaquetas y células del sistema inmune. Otra cosa que hace, ¿no es cierto?, el rolling de las células del sistema inmune, ¿no es cierto?, que pasa por el endotelio y permite que, si es que está inflamado el endotelio, hace un llamado de estas células para que se produzca la extravasación, ¿cierto?, y pase hacia el intestino. Otra función que tiene el endotelio. Modulación de crecimiento y remodelación vascular a través de la producción de factores de crecimiento, citocinas pro y antiinflamatorias, etc. Entonces tiene muchas funciones el endotelio y por eso es importante que funcione bien para la mantención de la homeostasis normal del cuerpo. Entonces, recordamos, ¿no es cierto?, no es necesario que nos aprendamos todas las proteínas o recordemos todas las proteínas, pero sí la función importante que tiene el endotelio al prevenir, cuando está sano, prevenir la coagulación. Entonces, a través de la producción de distintas moléculas, más que todas estas, pero principalmente el óxido nítrico, la prostaciclina o esta peptidasa, que degrada el ATP y ADP a ADP, que el ATP y ADP promueve la agregación plaquetaria. También inhibe la formación de la coagulación, inhibe los factores que promueven la coagulación y también estimula la disolución de los coágulos a través de la producción de cafeína. Entonces, tiene una función muy importante como un anticoagulante cuando está en función normal. También con respecto a la vasodilatación y vasoconstricción, esto también lo tienen que haber visto, tienen que haberlo visto, ¿cierto?, en las clases de OAS.
Sí, no, muy bien. Entonces se producen distintos factores que producen vasodilatación o vasoconstricción. De los principales, si recuerdan, de los vasodilatadores, el óxido nítrico es como el típico, el que más relevancia tiene. También hay otros, como las prostaglandinas o el factor derivado de hiperpolarizante derivado del endotelio, que todavía no se sabe cuál es, pero hay un factor que produce hiperpolarización de las células musculares. Y eso produce reacción. Entonces, por un lado, produce muchos factores que son vasodilatadores y también produce factores que son vasoconstrictores. De los principales, ¿cuáles? La endotelina. La endotelina 1, también la endotelina 2, pero principalmente la endotelina 1. También produce tromboxano, que también produce vasoconstricción. Entonces, los principales, óxido nítrico, por la enzima óxido nítrico sinteasa endotelial, produce óxido nítrico, que va a producir relajación por producir hiperpolarización de las células musculares lisas. ¿Recuerdan por qué la hiperpolarización va a producir una relajación? ¿No? ¿Hace menos flexible la función? Sí. ¿Y qué pasa con el calcio? Deja de entrar. Los canales de calcio activados por voltaje, si aumenta el potencial de membrana, ¿no es cierto? Hace que sea más factible o más probable que se abran los canales de calcio, dependiendo del voltaje. Se va a entrar el calcio. Y la entrada de calcio en la célula muscular hace que se produzca contracción. Entonces, si se hiperpolariza la membrana, va a haber potencial de membrana, va a haber menos apertura de los canales de calcio. Por tanto, va a disminuir el calcio intracelular. Y eso va a hacer que se produzca relajación. Entonces, eso es una de las cosas que hace. También activa distintas quinasas, etcétera, que fosforilan o desfosforilan las proteínas que son parte de la maquinaria contráctil de las células musculares. Entonces, eso hace el óxido nítrico, las prostaglandinas y el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Y por otro lado, principalmente la endotelina 1, activa sus receptores y aquí esto promueve la entrada de calcio. Entonces, despolarización de la membrana y a través de la actividad receptor acoplado proteína C y P3 y la activación de PKC promueve la contracción dentro del músculo. Entonces, el endotelio, muy importante porque es el que regula el tono vascular. No es el único, también el sistema nervioso autónomo tiene la capacidad de regular algunos vasos sanguíneos, no todos, pero la mayoría. El simpático y el parasimpático. Entonces también controlan eso el tono vascular. Pero el endotelio juega un rol súper importante para el control del tono vascular general de los vasos sanguíneos y es muy relevante en los vasos de resistencia. Las arterias de resistencia, ¿recuerdan las arterias de resistencia? ¿No? Están las arterias de conductancia que llevan la sangre principalmente, que no participan en el control de la presión sanguínea, pero también hay unas arterias que son más pequeñitas, que son las arterias de resistencia, que son las que regulan el flujo sanguíneo. Y esas son las que controlan principalmente la presión sanguínea. Bueno, está el corazón que bombea y produce la presión sanguínea, pero esta resistencia al paso de la sangre está dada por estas arterias más pequeñitas, que son arterias de resistencia. Y ahí el endotelio juega un rol súper importante para regular el flujo sanguíneo que va a hacer después que llegue la sangre, ¿no es cierto?, para perfundir los tejidos. Entonces cumple un rol muy importante ahí. Si está alterada la función del endotelio, vamos a tener problemas en desregulación, va a haber una desregulación entre la vasoconstricción y vasodilatación que puede llevar a algunos problemas como hipertensión. Ya. Entonces, el óxido nítrico es, como lo vieron en las clases de fisiología, súper importante para la función del endotelio. No solamente participa como un vasodilatador, sino que también tiene un montón de otras propiedades, como veíamos en la coagulación. Entonces, inhibe la trombosis, la agregación plaquetaria, la adhesión leucocitaria, es como antiinflamatorio. Disminuye la proliferación de las células musculares lisas. Se encuentran debajo de la capa del endotelio las células musculares lisas. Y cuando hay remodelamiento del vaso, aumenta la proliferación y la migración de las células musculares lisas en un fenómeno que vamos a ver después que se llama aterosclerosis o ateroma, donde esto se altera. Entonces el óxido nítrico previene esto. Y produce relajación, vasodilatación, angiogénesis y modelamiento del tono vascular. Entonces el óxido nítrico es súper central
y es importante, y en una difusión endotelial se altera esta disponibilidad o biodisponibilidad del óxido nítrico para hacer estos efectos positivos. Entonces, el óxido nítrico es producido por la enzima óxido nítrico sintasa endotelial. ¿Hay otra enzima que produzca óxido nítrico? Tienen que haberlo visto en clases de sexualidad. Entonces sí hay. ¿No recuerdan cuáles? Está la inos, la óxido nítrico sintasa inducible. Ya no lo recuerdo. El óxido nítrico es bastante interesante porque participa en funciones fisiológicas positivas para la hemostasis como este que estamos viendo acá, en concentraciones muy bajas. Pero en estados proinflamatorios, no sé si recuerdan cómo funcionan los neutrófilos o macrófagos cuando quieren degradar los patógenos que fagocitaron, ingresan a los lisosomas, estos patógenos, ¿cierto? Y en los lisosomas también tienen producción de óxido nítrico. Pero este óxido nítrico hace lo contrario, produce el efecto negativo, mata a los patógenos. Se producen unas concentraciones muy elevadas por una enzima que no es la endotelial, sino que es la INOS, la óxido nítrico sintasa inducible. Entonces, participa también el óxido nítrico en situaciones patológicas, en altas concentraciones y produce efectos contrarios a estos que estamos viendo acá. Luego vamos a ver qué es lo que pasa en estas condiciones patológicas. Entonces no es la única enzima, también está la neuronal, pero esa se estudia mucho menos que estas cosas. Entonces, en el endotelio... Ajá. Pero profe, la que está mencionando la IOS, dice que es contrario porque no generaría vasodilatación o porque cumple otra función que no es la misma que la EOS, o sea, EOS. Es que ya lo vamos a explicar más adelante. ¿Cuál es la diferencia? Se produce el mismo óxido nítrico, pero el óxido nítrico en condiciones fisiológicas produce todo efecto, pero en condiciones patológicas se producen otras cosas negativas. Entonces, en condiciones fisiológicas, esta enzima es fundamental para el funcionamiento normal del endotelio. Entonces, la EOS tiene que estar funcionando muy bien para producir el óxido nítrico en las concentraciones necesarias, que son en el rango nanomolar, para generar sus efectos. Entonces, no vamos a ver cómo se produce toda la producción del óxido nítrico por la enzima. Ahí están todos los factores, hay un montón de factores que participan en el funcionamiento de la EOS, pero lo que hace en términos de la vasodilatación es producir actividad de la ciclosa soluble en la célula muscular lisa. Difunde, ¿no? Desde el endotelio, en un gas, difunde hacia la célula muscular lisa y produce vasodilatación. A todo esto ahora se sabe, hace unos años se descubrió que no solamente el óxido nítrico participa como un vasodilatador, también el endotelio es capaz de producir ácido sulfídrico, H2S, que también produce vasodilatación y también participa en patologías. Es bastante nuevo, en realidad no tanto, unos 10 años más o menos, pero también no es el único óxido nítrico que produce esto. Pero el principal, el más estudiado es el óxido nítrico. Entonces, óxido nítrico muy importante para el funcionamiento del endotelio y es producido por la sintasa del óxido nítrico endotelial. Y otra cosa importante, a diferencia de lo que pasa en el músculo liso, digamos que la entrada de calcio, ¿no es cierto?, en el músculo liso produce contracción, activa la maquinaria contráctil de la célula muscular lisa, pero en el endotelio la entrada de calcio estimula a la EOS y estimula la producción de óxido nítrico. Entonces, a diferencia de lo que pasa en el músculo liso, en el endotelio la entrada de calcio produce vasodilatación, estimula la producción de óxido nítrico. Entonces, vasoconstricción en el músculo liso, vasodilatación cuando aumenta la concentración de calcio en el endotelio. Había hiperpolarización, no entraban a eso porque no estaban abiertos, o sea, estaban como saturados los canales y por eso se relajaban. Sí, pero eso es en el músculo liso. En el músculo liso la hiperpolarización produce
vasodilatación, se relaja el músculo liso. Pero pasa lo contrario en el endotelio. Si el endotelio se hiperpolariza, disminuye la entrada de calcio y disminuye la producción de óxido nítrico. Entonces pasa lo contrario. Eso. Ya. Entonces, por otro lado está la endotelina, que es como el contrario. Y es importante, una, porque tiene una función importante en la vasoconstricción, pero también en varias patologías, como en enfermedad coronaria, etc. La endotelina participa aumentando su expresión y liberación por el endotelio, produciendo más vasoconstricción. Entonces, la endotelina produce vasoconstricción y entre el óxido nítrico y la endotelina están siempre como en pelea entre ellos. Se regula su balance entre ellas dos. Entonces el óxido nítrico inhibe la producción de endotelina, la activación de los receptores de endotelina y las vías arriba abajo de la activación del receptor de endotelina, las inhibe para inhibir la contracción. Entonces, la endotelina produce contracción y el óxido nítrico inhibe lo que hace la endotelina. Entonces se produce ahí un equilibrio entre la producción de óxido nítrico y la producción de endotelina por el endotelio y los efectos que la endotelina tiene en el músculo liso. Eso en general. Todavía estamos viendo solamente fisiología del endotelio. Y también, como no, el tejido adiposo también participa. Profe, si están en equilibrio, pero porque el óxido nítrico inhibe las vías de la endotelina, quiere decir que en ese sentido como sería el óxido nítrico también un regulador principal de la vasoconstricción, o sea, en ese aspecto, porque no dijo como que la endotelina también inhibiera las vías del óxido nítrico. No, no es al revés. Sí, el óxido nítrico también regula la vasoconstricción por disminuir la vasoconstricción. Entonces estimula la vasodilatación y a la vez disminuye las vías que producen vasoconstricción. Ya. Entonces, como es importante en el síndrome metabólico, el tejido adiposo en su función normal también, lo vimos en la clase de biología, nosotros también produce, participa en la homeostasis de las células endotelianas o del endotelio. Entonces, la adiponectina principalmente es un factor antiinflamatorio, un montón de cosas positivas, y dentro de eso también promueve la liberación de óxido nítrico y el funcionamiento normal del endotelio. La leptina también en concentraciones altas se ha visto que produce disfunción endotelial, resistina al parecer también, y también las citoquinas antiproinflamatorias que libera el tejido adiposo también participan en la función normal del endotelio. Entonces, que funcione también bien el tejido adiposo va a hacer que funcione bien también el endotelio. Ahora, lo que hemos visto hasta ahora es la función normal del endotelio, todas las cosas positivas que genera el endotelio, pero en condiciones no patológicas, sino que cuando se requiere por algún daño, ¿no es cierto?, con inflamación, el endotelio tiene que responder de otra forma para contrarrestar los efectos negativos que puede tener alguna herida, algún daño, etc. Entonces existe otro estado en el cual se denomina el endotelio, que es el estado del endotelio activado, en el cual el endotelio se inflama para cambiar su funcionamiento y hacer que ahora participe como en la cicatrización o cuando recién se genera un daño en alguna herida. Entonces en este estado cambia el endotelio, entonces se produce inflamación. Acá lo primero que ocurre cuando hay nos hacemos una herida, ¿no es cierto? La idea es primero que deje de salir sangre por donde, o sea, si nos hicimos un tap, que no salga más sangre por ahí. Entonces se produce una vasoconstricción rápida. Entonces aquí el endotelio deja de producir óxido nítrico y deja de producir todos los factores vasodilatadores y empieza a producir mucha endotelina y vasoconstrictores con tal de contraer los vasos sanguíneos para que no llegue más sangre a la zona de herida. Eso dura por algunos segundos, algunos minutos, mientras empieza a formar el coágulo, ¿cierto? Y también deja de inhibirse la coagulación. Ahora se produce estimulación de la coagulación por el mismo endotelio, más otros factores que están ahí involucrados. Luego se produce en los vasos que están alrededor de la zona de la herida
mayor producción de óxido nítrico, que va a llevar a que se produzca una vasodilatación exagerada, y también hay otros factores, la pradipidina, etcétera, que producen las células proinflamatorias, que hace que se produzca una extravasación de mucho líquido. Se pierde la permeabilidad de la membra, de las células endoteliales, empieza a salir mucho líquido y empiezan a llamarse, ¿no es cierto?, por estas citoquinas proinflamatorias que producen el endotelio más otras células, a llamarse a las células del sistema inmune para que lleguen a la zona de la herida, y se produce extravasación, inflamación, etc. Entonces, en este estado, el endotelio cambia su función. Deja de actuar como actúa normalmente y ahora sí promueve un estado protrombótico que estimula la formación del coágulo, permite que el coágulo se forme. Se empiezan a presentar en su membrana estas células de adhesión, o sea, proteínas de adhesión como el ICAM o el PICAM, que permiten, ¿no es cierto?, que la extravasación de los linfocitos hacia el área donde se encuentra el daño, etc. Entonces cambia el endotelio. Esto es fisiológico, es normal, o sea, está bien. Si hay un daño, el endotelio tiene que activarse para que se empiece a generar la reparación. Y también deja de promoverse y se estimula la migración de las células musculares lisas, que hace que se empiece a remodelar el vaso para poder recuperar el daño en el lugar donde se ocurrió el daño. ¿Puedes repetir esos 5 segundos, por favor? Lo que acaba de decir No sé es el qué músculo liso. El endotelio normalmente está inhibiendo la proliferación, hace que los células musculares lisas se queden donde tienen que estar, Sí. ¿no es cierto?, en las membranas, en las capas internas del vaso. Pero en este estado, los vasos se dañan. Entonces hay que promover angiogénesis y remodelamiento de las células musculares lisas para formar nuevos vasos y regenerar nuevamente el área. Entonces se pierde esa capacidad que tenía el endotelio de inhibir. Eso es fisiológico, normal. Por otro lado, las células musculares lisas también aumenta la inflamación, citoquinas proinflamatorias, etc. Y aumenta la migración y la proliferación de estas células para volver a regenerar el área que fue dañada. Esto es normal. El problema es que si estamos en un estado proinflamatorio constante y la célula endotelial está activa constantemente, pasamos a otro estado en donde ya deja de ser fisiológico y pasa a ser patológico. Y el endotelio se empieza a comportar como si estuviera siempre activado. Y pasamos a lo que se denomina la disfunción endotelial. Entonces, es normal que el endotelio se active cuando hay daño. Pero si el daño después desaparece y el endotelio sigue activado, o se activa porque hay como señales de alerta, este estado proinflamatorio de bajo grado que se llama, que existen estas patologías de desorden metabólico, como la obesidad, como diabetes, etc., están haciendo que siempre el endotelio, el cigarro también, está haciendo que siempre el endotelio esté como en un estado de alerta, como activo, y eso hace que se produzca esta disfunción en el endotelio. Se pierden las funciones normales y empieza a participar como no debería. Entonces aquí hablamos de disfunción endotelial. Entonces, la disfunción endotelial es alteraciones en los mecanismos regulatorios del endotelio que resultan en un desbalance en la producción de factores vasoconstrictores y relajadores o relajantes, procoagulantes, anticoagulantes y bueno, todas las alteraciones las funciones que veíamos anteriormente en el endotelio se alteran. Entonces, este estado proinflamatorio y asociado a estrés oxidativo, lo vamos a ver más adelante, ocurre en todas estas patologías del síndrome metabólico. Entonces, en el síndrome metabólico, en enfermedad cardiovascular, aterosclerosis, que es parte de enfermedad cardiovascular, en diabetes, preeclampsia y todas estas enfermedades metabólicas que lamentablemente van al alza por nuestras condiciones actuales de vida. También el estrés. El estrés también produce disfunción endotelial. En fin. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de qué es lo que pasa con el endotelio cuando no está funcionando. ¿Cómo se puede medir esto? Normalmente en clínica no se mide. Uno ve las consecuencias de la disfunción endotelial por lo que produce a largo plazo, más que la disfunción endotelial en sí misma. Pero se puede evaluar. Se usa más en investigación que se puede evaluar en personas vivas, in vivo.
Entonces hay distintas técnicas. La más utilizada en investigación es esta, el flow mediated, dilatación mediada por el flujo. El endotelio, o sea, la idea es evaluar si es que el endotelio produce o no vasodilatación. Cuando hay difusión arterial, como veíamos cuando estaba el endotelio activado, disminuye los niveles de óxido nítrico en estado patológico y disminuye la capacidad de producir vasodilatadores y aumenta la producción de vasoconstrictores. Entonces, si queremos medir la presión arterial, una de las formas, y la que se utiliza en estos estudios clínicos, es evaluar si el endotelio tiene la capacidad de producir vasodilatación. Bien. Entonces, se estimula la vasodilatación normalmente por distintas cosas. Entonces, se puede estimular uno por el flujo. Mientras más flujo hay, más se produce óxido nítrico, el endotelio produce óxido nítrico, que va a producir relajación. Y es lógico, ¿no es cierto? Si le está llegando más flujo al vaso sanguíneo, el vaso sanguíneo va a vasodilatarse para permitir que pase bien el flujo sanguíneo por ahí. También hay otros estimuladores de la producción de óxido nítrico, como la acetilcolina. La acetilcolina, a través de los receptores muscarínicos, específicamente el 3, en el endotelio, produce la entrada de calcio bueno, está acoplado a proteína G, IP3, etc. Produce la entrada de calcio dentro del endotelio y se estimula la ENO para la producción de óxido nítrico. Entonces, estas dos cosas se utilizan en clínica para poder evaluar la presión arterial. Una, el flujo sanguíneo, y el uso de acetilcolina, que va a producir vasodilatación. Entonces, ¿y cómo se mide? Se puede medir una por un Doppler o por ultrasonido. Entonces se puede medir el flujo y ¿cómo se dice? El diámetro del vaso sanguíneo para ver si está vasodilatando o no. Y así uno puede evaluar. Se corta, por ejemplo, la dilatación mediada por el flujo en el brazo, ¿cierto? Se mide en la arteria braquial, se corta el flujo y luego se deja pasar y se ve cómo responde el vaso que se está midiendo, la arteria braquial. Entonces, si se produce relajación, significa que está funcionando el endotelio. El grado de relajación va a indicar cuán bien está funcionando el endotelio. Y de esa forma se puede evaluar cómo está la función endotelial en una persona. Vuelvo a repetir, no es algo utilizado normalmente en clínica, se utiliza más en investigación. También hay otras formas que son ya más complejas. Se puede medir el flujo de las arterias carótidas, coronarias, y se utiliza la acetilcolina, etc. Y se puede utilizar, por ejemplo, acá en este caso utilizaron nitroglicerina, que es un dador exógeno de óxido nítrico. Entonces, hay algunas, no sé si drogas que se utilizan en algunas fiestas, o generalmente en Europa, que uno aspira a nitrilos que liberan óxido nítrico y eso produce relajación, vasodilatación. Y dentro de las cosas que produce es como llega sangre a todas partes, ¿no es cierto? Llega sangre a todas partes, se produce como un estado medio neurótico porque llega más oxigenación de repente al cerebro. También se utiliza en clínica, cuando hay problemas cardíacos, aterosclerosis, etc., para que aumente el flujo sanguíneo en los vasos. Entonces, en este caso se utiliza uno de ellos, como la nitroglicerina, que produce vasodilatación, para estimular la dilatación máxima que puede haber en un vaso y así ver cuánto es el máximo y cuánto es lo que produce la mediado por el flujo. Ya, en fin. Entonces, gracias a esto se puede medir cómo está la presión arterial dentro de una persona. Entonces, ¿qué se ha visto? Aquí hay resultados donde midieron el flujo en personas. Entonces, aquí nos midieron en respuesta a acetilcolina. En una persona normal, al aumentar la acetilcolina, aumenta el flujo, mostrando que la acetilcolina está induciendo la producción de óxido nítrico por el endotelio. Pero en condiciones como en una hipercolesterolemia o en un fumador crónico o mezcladas las dos, vemos que disminuye la función endotelial en estas personas. Entonces, aquí se muestra que en estas condiciones
que producen disfunción endotelial se puede detectar mediante estos tipos de ensayos o exámenes la función endotelial de las personas. La acetilcolina promovía la dilatación. Sí, la acetilcolina estimula la producción de óxido nítrico por el endotelio. Eso es lo que hace. Es interesante porque en el músculo, cuando llega la acetilcolina al músculo, también produce la entrada de calcio. Entonces en el músculo liso lo que hace es producir contracción, pero el endotelio produce relajación. Entonces a concentraciones fisiológicas normales va a producir vasodilatación porque solamente llega el endotelio y no alcanza a pasar al músculo. Pues si la concentración es muy alta o si el endotelio sacaste el endotelio y solamente llega al músculo, eso se ve en experimentos en vivo, se produce contracción, se produce completamente lo contrario. Ya, pero acá se utiliza para evaluar la función del endotelio. También la disfunción endotelial, bueno, como hablamos antes, se asocia a estos problemas cardiovasculares. Y acá vemos que la función endotelial de las personas se produce una correlación con la cantidad de factores de riesgos asociados a problemas cardiovasculares, a riesgo cardiovascular. Entonces, mientras más riesgo cardiovascular tiene una persona, más es su disfunción endotelial. Entonces, hay una estrecha relación entre los problemas relacionados al síndrome metabólico y la función endotelial. Hay disfunción endotelial en todas estas condiciones asociadas a síndrome metabólico, riesgo cardiovascular. Entonces, no se asusten con esta diapositiva. La idea es mostrar más o menos todos los factores que pueden inducir, hay otro tiempo que resume más, problemas cardiovasculares, problemas dentro de la célula endotelial. Entonces, distintos factores que están asociados al síndrome metabólico, como la activación de la vía renina angiotensina-aldosterona, que está aumentada en hipertensión, ¿no es cierto? Mayor angiotensina 2, etc. La hipoxemia, hiperglicemia, citoquinas preinflamatorias, proinflamatorias o cambios en los niveles de hipoquina, etc., se asocian con este estado de estrés, de activación del endotelio. Entonces, en todas ellas aumenta la producción de estrés oxidativo. ¿Lo han visto eso? Sí. Radical libre de estrés oxidativo, superóxido principalmente óxido de hidrógeno, que llevan a la activación de todas estas vías que veíamos anteriormente. Por ejemplo, la expresión de proteínas de adhesión en la membrana del endotelio, que normalmente no las expresa. Eso en inflamación, ¿no es cierto?, está bien que se exprese porque va a hacer que haya un llamado de las citoquinas, primero van a hacer un llamado de las células del sistema inmune y luego al llegar a estas células de proteínas de adhesión que están aquí en la membrana, ¿no es cierto?, BICAM y ALCAM, también hay otras. Va a hacer que los monocitos, por ejemplo, se adhieran acá y ocurra la extravasación y pasen hacia la capa interna, ¿no es cierto?, y bueno, este estrés oxidativo produce distintas cosas que vamos a ir viendo más adelante. Eso es general. Entonces el estrés oxidativo central dentro de lo que pasa en las células endoteliales. Entonces, bueno, acá estamos mostrando que aumentan las células, las proteínas de adhesión en la membrana del endotelio, que hace que, bueno, también aumenta la producción de citoquinas, el NF-κB, estimula también la producción de citoquinas preinflamatorias, que llaman a los leucocitos para que lleguen a la zona del daño, que en este caso sería quizás no todo el endotelio. Hay algunas partes algunas zonas de los vasos sanguíneos que son más susceptibles a que haya disfunción por que el estrés, cuando el flujo está alterado, también eso estimula a que haya más difusión en el endotelio. Es que cuando habló de la... cuando habló de la vasodilatación como exagerada para que lleguen las células del sistema inmune, como que ahí me confundí, porque era como aumentar el flujo para que lleguen las células inflamatorias, pero acá como que estaba más contraído y también llegan, como
Ahí me perdí. Lo normal es que cuando hay un daño, la primera respuesta en el lugar del daño sea una vasoconstricción y luego vasodilatación, no solamente por óxido nítrico, sino por otros factores, bradipirina principalmente, histamina también. Pero en estados patológicos, el endotelio empieza a perder esa función vasodilatadora cada vez más porque se empieza a afectar la producción de no solo óxido nítrico, sino de prostacicinas y factores hidropolarizantes de la membrana. Y aumenta la producción de endotelio. Hay una diapositiva después que resume ese desbalance. Entonces, fisiológicamente pasa así. Primero vasoconstricción en la zona y después vasodilatación. En estado de activación constante, la vasodilatación se empieza cada vez a perder más la capacidad de vasodilatación del endotelio. Con eso de la vasoconstricción en las zonas, cuando ocurre la vasodilatación es como, no sé, supongamos que entre el vaso, donde está la lesión, aquí se vasodilata y acá. Para que entre la célula y acá se mantiene igual contraído. Sí, pero después de un rato ya empieza. Que en realidad en esa zona está vasocontraído, pero también hay muerte de endotelio y toalla composito, donde hay un daño fuerte. Después con el tiempo ya empieza a producir la sangre más normalmente, pero esa vasodilatación más ocurre a los alrededores, en la misma zona de TAS. Y sí, aunque haya vasoconstricción, aún así también hay más llamado a la célula del sistema inmune porque están más expresados por la liberación de citoquinas y también por la expresión de estas proteínas de adhesión que permiten que se una el rolling, ¿no es cierto? Ya. Entonces, otra cosa que pasa con este estrés oxidativo es ¿qué le quería decir acá? Ya, creo que hay otro tiempo que tengo eso. Ya, es que esta está mezclada con esto. La producción de superóxido produce un montón de efectos negativos en la célula. Entonces, lo normal es que está encima, la NADPH oxidasa. La tiene que haber visto. Ya, la NADPH oxidasa. Hay distintas formas. Principalmente la 2 en el endotelio, también la 4, pero la 2 principalmente. Entonces, normalmente está en las células del sistema inmune, ¿no es cierto?, para producir degradación, y aquí es donde. Bueno, entonces, la idea es producir estrés oxidativo para matar al patógeno. Es normal. El estrés oxidativo o el ROS también tiene funciones de vía de señalización. Algunas vías de señalización en cantidades pequeñas también es positivo. Pero el aumento de la producción de estrés oxidativo por superóxido, en el caso de la NOx2, genera el mismo daño que se producía en los patógenos para matar al patógeno. En la célula empieza a producir alteración. Entonces se empiezan a degradar los lípidos, proteínas, el ADN, etc. Se empieza a producir disfunción de toda esta célula y se empieza a producir disfunción de la célula. Y una de las cosas que pasa es que este superóxido tiene la capacidad de reaccionar con el óxido nítrico. Entonces, si la ENOS produce óxido nítrico, pero hay superóxido, este óxido nítrico no va a actuar como óxido nítrico, sino que se une al óxido nítrico, el superóxido se une al óxido nítrico y forma el peroxinitrito. El peroxinitrito es otro radical libre que está relacionado con estrés diatribo porque es el resultado del estrés oxidativo más el nitrativo. Se produce un estrés, unas moléculas que producen cambios, así como lo hacía el superóxido y el peróxido de hidrógeno, producen cambios también en el ADN, en proteínas, etc. Y aumenta este estrés. Entonces, en este estado, en donde hay un estrés oxidativo elevado, el óxido nítrico que se produce no está biodisponible para generar la vasodilatación y los efectos positivos, sino que por el contrario, hace un efecto negativo. Se une al superóxido para formar peroxinitrito. Y esta reacción es más rápida que las otras que puede generar el óxido nítrico. Entonces rápidamente se convierte en peroxinitrito y genera más estrés.
Entonces aquí está lo que preguntaba recién la compañera, que en estados patológicos, si hay aumento de la producción de superóxido, el óxido nítrico ya no va a ser positivo, sino que va a ser negativo. Y en el caso de la inos, la sintasa de óxido nítrico inducible, siempre actúa en conjunto con la producción de superóxido. Entonces, produce mucho óxido nítrico, pero ese óxido nítrico está destinado para producir daño, para producir más estrés, por la producción de peróxido nítrico. No entendí esto último que explico. Más razón. La idea no era hablar de la inos, pero es que vean que el óxido nítrico puede ser positivo y negativo. Si está en concentraciones bajas y no en un estado preoxidativo, va a producir los efectos que estamos viendo anteriormente, efectos muy positivos. Pero en condiciones patológicas, si hay estrés oxidativo, hay superóxido, este óxido nítrico no va a poder expresar esta función porque se va a convertir en peróxido nítrico. Entonces, hablábamos al comienzo de que hay otras enzimas que producen óxido nítrico, pero que están envueltas o participan en estados patológicos, como en la degradación de patógenos. Y ahí también se produce óxido nítrico, en muy altas concentraciones, por la INS, no la ENS, por la INS. Y en este caso, actúa en conjunto con la producción, con la NADPH oxidasa, la producción de superóxido. Y ahí ese óxido nítrico no está para generar ese efecto positivo, sino que produce estrés oxidativo y nitrativo por la formación de peróxido nítrico. Pero o sea, el aumento de óxido nítrico provoca el estrés oxidativo, que a su vez, cuando se siga produciendo óxido nítrico... No, el estrés oxidativo va a hacer que la producción de óxido nítrico que hay no pueda... El óxido nítrico se puede seguir produciendo, pero ya no va a tener el efecto positivo, porque lo está atrapando para producir más estrés. Produce peróxido nítrico. ¿Y de dónde sale el estrés oxidativo? De la... todas estas alteraciones, como por ejemplo la activación del receptor AT1 y otros receptores más, el receptor TNF-alfa, etc., estimulan la activación de la NADPH oxidasa. También hay otros productores de óxido nítrico, de estrés oxidativo, como la mitocondria, que también produce superóxido, o las activaciones, etc. Pero en estados patológicos aumenta la actividad y la expresión de esta enzima, la NADPH oxidasa, y esta produce superóxido. Entonces, el aumento de esto va a hacer que haya más superóxido, y el óxido nítrico que puede estar ahí disponible ya no lo va a estar porque se produce peróxido nítrico. Entonces se produce un efecto negativo por la producción de óxido nítrico. ¿Cómo se relaciona el aumento de la producción de arroz con la función del sistema inmune, considerando que por ejemplo está hecho de condiciones fisiológicas? O sea, este aumento se vería, por ejemplo, como se utilizaría para atacar a un patógeno, y cuando ya hay una disfunción por el oxidativo, entonces ahí cuando se genera el peróxido nítrico, ya más como atacar las propias células. Entonces, como uno podría pensar, si claro, esta persona como va a estar mal a nivel de disfunción bacteriana, pero si llegara un patógeno, este patógeno sería más atacado porque hay mayores radicales que circulando. De hecho pasa lo contrario. El sistema inmune se baja, porque ese estrés oxidativo que ocurre dentro de la célula inmune está súper controlado. Está dentro de los lisosomas, en donde la producción de óxido nítrico y de superóxido por la NADPH oxidasa va hacia adentro del lisosoma. Está controlado dentro de la célula. No es que todas las células se oxidan, sino que es donde está el patógeno dentro del lisosoma, dentro de la célula. Entonces está muy controlado. Este estrés oxidativo lo que hace es que no funciona el endotelio y además altera la función en general de todas las células, incluido el sistema inmune. Entonces pasa... Aquí se empieza a producir esto es normal que también ocurra, o sea, la expresión de NADPH oxidasa en estados proinflamatorios, en un estado normal de respuesta a un daño, está bien que ocurra. Es parte de las actividades de señalización que llevan a la producción de citoquinas, etc. Pero es por un tiempo más y luego tiene que apagarse. Si esto sigue activado todo el tiempo, se empiezan a producir estas alteraciones, este daño. Aumenta la expresión demasiado, mucho más allá de esta enzima, la NADPH oxidasa 2, la NOX4 también, etc. Y esto pasa en todas estas patologías que
relacionadas con el síndrome de Down. Ya. Y otra cosa que ocurre es el desacoplamiento no se aprendan tanto el mecanismo aquí, porque aquí hay hartas células y hartas cosas ahí. Lo importante es que la ENOS, para poder funcionar, la ENOS es un dímero. Entonces tiene que estar acoplado este dímero para producir óxido nítrico. Y hay cofactores que hacen que la ENOS funcione acoplada entre sí. Pero si la ENOS se desacopla, se separa este dímero, el oxígeno que se ocupaba para producir óxido nítrico se libera como superóxido. Y este desacoplamiento ocurre también por este estrés oxidativo. Entonces, más allá de ver todo el mecanismo, que no lo vamos a ver porque no es necesario, lo importante es que este óxido nítrico y este estrés oxidativo hace que el óxido nítrico no esté disponible porque lo convierte en peroxinítrico, y por otro lado hace que la enzima que produce el óxido nítrico a la vez sea disfuncional y deje de producir óxido nítrico y se ponga a producir más superóxido, que es más dañino. Entonces se afecta la función endotelial por la producción de óxido nítrico, porque disminuye la biodisponibilidad del óxido nítrico, ya no está para hacer las funciones fisiológicas, y por otro lado disminuye la producción del óxido nítrico por esta enzima. Eso es importante. Entonces, eso se le llama el desacoplamiento del aire. El estrés oxidativo hace que se separen los dímeros y se empieza a producir superóxido, que a la vez produce más daño y mayor pérdida de oxígeno. Diferencia entre el peróxido nítrico y el superóxido, los dos son radicales libres, pero ¿cuál sería como el peor? ¿O los dos actúan como en conjunto? Los dos son malos, solo que el peróxido nítrico tiene la gracia, lamentablemente, que se une a proteínas y a lípidos y al ADN y forma unos enlaces que son más difíciles de desarmar por el sistema, por la célula, que los que forma el superóxido. Entonces se genera, ahora ya se sabe que igual hay algunos mecanismos que sí permiten tratan de recuperar la célula, pero generalmente se considera más como que son efectos que perduran. O sea, se forman complejos con estas moléculas que hacen que se mantenga disfuncional la molécula como Entonces, este estrés oxidativo en la célula endotelial es producido por distintos factores que ocurren en el síndrome de Down. Yo no entendí lo del desacoplamiento, o sea, a ver, la superóxido oxidasa BH4 ¿funciona con la ENOS o como que la impide? Eso es lo que La BH4 ya no me metí mucho en el mecanismo. O solamente me digo que el estrés oxidativo genera el desacoplamiento de la ENOS. Como no Sí, eso es lo importante. Igual podemos ver el mecanismo, pero creo que no es necesario. Pero ya, ocurre el desacoplamiento y la consecuencia sería de que no se va a producir óxido nítrico y van a generarse más como radicales libres. La misma ENOS empieza a producir superóxido cuando está desacoplada. Lo que generaría el estrés nitrativo también, o aportaría. Produce estrés oxidativo porque produce superóxido. La ENOS es un dímero. Tiene que funcionar como dímero. Ocupa oxígeno dentro de toda su cadena dentro de la enzima. Pasa de un lado al otro este oxígeno y hacia el otro lado produce el óxido nítrico. Cuando está desacoplada, queda funcionando una sola parte de la enzima y no se alcanza a unir al nitrógeno porque no pasa de un dímero al otro y se forma, queda a mitad de camino en la producción de superóxido y se libera superóxido. Y ahora sí entendí. Ya, eso. Entonces en este estado
Todos estos factores que están asociados a síndrome metabólico se promueven inflamación y estrés oxidativo dentro de las células endoteliales. Como vemos acá, las mismas citoquinas proinflamatorias estimulan la producción de estrés oxidativo o de superóxido en las células endoteliales a través de la NF-κB. Entonces estimulan la expresión y activación de las NADPH oxidasas, principalmente la 2 y la 4 en las células endoteliales, que estimulan ROS y llevan a todo este desacoplamiento y pérdida de la función de óxido nítrico. No solamente se afecta al óxido nítrico, sino que también bueno, creo que hay una diapositiva que resume algo así más adelante. Entonces, ¿cómo se producen estas alteraciones? Entonces, por un lado, la hiperglicemia produce la formación. No hemos tenido clase todavía. No. La hiperglicemia produce la aplicación de distintas proteínas. Eso pasa. El cuerpo tiene sistemas para poder disminuir la aplicación de estas proteínas. Pero cuando es demasiada la hiperglicemia y por mucho tiempo y es crónica, se empiezan a formar glicaciones de distintas proteínas, se empiezan a formar agregados de proteínas que están glicados. Y se forman estos compuestos que se llaman productos de glicación avanzada, que son compuestos de varias proteínas, todas glicadas, y que generan efectos negativos. Entonces, en estados de diabetes, aumenta la presencia de estos agentes, que se llaman los ACEs, y una de las cosas que hacen un montón de cosas negativas, y una de las cosas negativas que hacen es activar, hay receptores de estos ACEs en distintas células, como en las células endoteliales, y estimulan estas vías que veíamos anteriormente, estimulan la producción de ROS, la activación de NF-κB, y que va a hacer que se produzca proinflamación, disminución de la producción de óxido nítrico y activación de las vías proinflamatorias que producen vasoconstricción. No sé si tengo una diapo. Ya, sí. Por otro lado, el tejido adiposo también es importante. ¿Cuál era la ROS? El ROS es especies reactivas del oxígeno. Ahí está el superóxido, el peroxidhidrito, o sea, el peróxido de hidrógeno. A rasgos generales, ¿qué causaba los X? Disfunción endotelial. Eso, provoca disfunción endotelial. No lo sé. Buena pregunta. No me lo había preguntado. Y está buena. Mira, aquí, mi opinión, a pesar de buscar, hay receptores que también tienen la función de ser como estar en caso de alerta, en caso de que haya algo, para atraparlo y atacarlo. Entonces, como el OX1 que estoy interesante. Entonces, es posible que estos receptores estén ahí, quizás no para una función de que funcione normal la célula, sino que para alertar, oye, aquí hay algo, hay que agarrarlo, atraparlo y atacarlo. Es posible que sea esa la función, pero tengo que mezclar. ¿Por eso la diabetes se asocia con mayor riesgo de hipertensión? ¿Por esa vía? Por esta vía más otras vías. A ver, como se están dando cuenta, vamos viendo a que disminuye la capacidad vasodilatadora del endotelio y aumenta la capacidad vasoconstrictora. Estas vías, la NF-κB, la vía de las macroácidos, hay otro tiempo que tengo de eso, quizás debería haber puesto, pero bueno. Estimula la contracción, la vasoconstricción y disminuye la vasodilatación. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Hipertensión. Hace que disminuya el diámetro, el lumen, ¿no es cierto?, de los vasos. Entonces, más difícil de hacerle pasar. Aumenta la presión arterial por esto. Y eso produce consecuencias muy negativas. Una estimula, pone más. El corazón tiene que actuar con mayor potencia, se producen alteraciones en el corazón para poder empujar la sangre contra toda esta resistencia periférica que se genera en el cuerpo.
Por otro lado, es más fácil la formación de coágulos porque se pierde la capacidad antitrombótica y se estimula la producción de trombos. Y se produce aterosclerosis, que es lo que vamos a ver al final de este. Ya. Entonces, el tejido adiposo también funciona con esto, la producción de lectina y conectina, lo vimos en la clase de obesidad, ¿no es cierto? Aumenta la producción de lectina, disminuye la conectina, y eso ya se asocia con disfunción eréctil. Por otro lado, solamente mencionarles que existe también un tejido adiposo que es el tejido adiposo perivascular. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Ya, entonces hay también un tejido adiposo perivascular que participa en la regulación de la función de los vasos sanguíneos por la liberación de distintas moléculas como las que vimos anteriormente, las adipoquinas, más otras que regulan la función del endotelio y las células musculares. Y también está alterado en obesidad. Entonces también colabora con disfunción eréctil. Este se llama el PIVAT, Perivascular Adiposition. Eso. Entonces, en obesidad, como lo que veíamos en las clases de obesidad, ¿no es cierto? Eso también se asocia con disfunción eréctil. Ya, entonces aquí está, digamos, como un poco resumen de las cosas que pasan en general dentro del endotelio en estos estados proinflamatorios. Entonces al lado izquierdo tenemos lo que es pro-vasoconstricción, pro-inflamación, pro-formación de coágulos, y por este lado lo que es anti. Entonces, la función normal del endotelio, cuando no está activado, no hay difusión endotelial, es esta que está acá. En estados patológicos se produce esto que está acá. Entonces, distintos factores, como los que están acá, que están asociados al síndrome metabólico, estimulan a distintas vías dentro del endotelio que llevan a una mayor producción de endotelina 1, la expresión de ICAN1 y GICAN1, que son las proteínas de adhesión, la producción de citoquinas proinflamatorias, del factor tisular e inhibidor de papilógeno, que van a terminar estimulando la producción de coágulos e desinhibiendo la degradación del coágulo. Y por otro lado, disminuye esta otra parte, que en condiciones normales, por todas estas funciones, o sea, todos estos factores, ¿no es cierto?, se estimulan. Esto disminuye en el caso del síndrome metabólico, y por estas vías que están disminuidas, disminuye la producción de óxido nítrico, de prostaciclina, de los factores que producen anticoagulación, y disminuye, no sé si recuerdan, en angiotensina 2, ¿no es cierto? Se puede convertir en angiotensinógeno, o sea, en la angiotensina 1,7. ¿Lo vieron alguna vez o no? Ya, bueno, no importa. Pero esta es buena. O sea, lo que hace el endotelio es convertir la angiotensina 2, que produce vasoconstricción y un montón de otras cosas más, la convierte en angiotensina 1,7, la degrada, y esa sí es positiva, hacer lo contrario. Ya, no es tan importante para la clase, pero lo importante es el concepto general de, o sea, en estado de difusión endotelial aumenta la capacidad vasoconstrictora, procoagulante, proinflamatoria, adhesión de linfocitos, etc. en el endotelio y extravasación hacia la capa interna. Y disminuye también, no lo puse acá, ¿sí? Aumenta el remodelamiento vascular, migración de las células del músculo liso por debajo de la capa íntima de las células endoteliales. Entonces eso es lo que aumenta y disminuye la capacidad vasodilatadora, antiinflamatoria, en fin, lo contrario. Eso pasa en el estado de difusión endotelial. Entonces por eso es muy importante en estas enfermedades relacionadas al síndrome cardiovascular. La disfunción endotelial causa lo de la izquierda. Sí, o sea, causa que aumente esto y que disminuya esto. Ah, ya. Entonces, ¿por qué es tan importante? Bueno, y otra cosa es que a lo largo del tiempo, por razones que todavía no se conocen, pero al parecer por ser esencia, vamos desarrollando cada vez más disfunción endotelial en nuestro cuerpo. Mientras más viejitos, más disfunción endotelial tenemos. Eso. Entonces, ¿por qué es importante? Ya, después vamos a ver.
¿Por qué es importante? Porque la difusión arterial se ha visto que es uno de los primeros pasos que llevan a estos problemas cardiovasculares. O sea, es como un paso muy temprano a lo que va a venir después. Y con después me refiero a décadas después. O sea, comienza primero con una pequeña disfunción arterial sistémica que se mantiene por el tiempo de forma crónica y va haciendo que de a poquito empiece a generarse un problema vascular generalizado. Uno de los principales es la formación de ateromas. ¿Han visto los ateromas antes? Bien. ¿Vieron cómo se formaban? No, bien. Entonces, esto es lo que quiere decir esta diapositiva. En la primera década, antes de que se desarrolle la aterosclerosis, hay difusión arterial y se mantiene durante todo el tiempo. Y de a poquito empieza a avanzar la formación de los ateromas. ¿Qué es un ateroma? A ver, la aterosclerosis es la formación de ateromas dentro de los vasos sanguíneos. Enfermedad crónica y progresiva. Un ateroma es una placa en las arterias de grasa, que eso ya lo tienen que ver, de grasa que se forma en las arterias. Entonces esto hace que disminuya el diámetro del lumen, impide o disminuye el flujo hacia distintas áreas del cerebro, o sea, distintas áreas del cuerpo. Entonces aquí, en esto participan en el ACV, en el infarto cardíaco, infarto de distintos tejidos, etc. Generalmente está dado por estas alteraciones. Entonces las placas están compuestas de lípidos, colesterol, células del sistema inmune, macrófagos y tejido fibroso. Entonces los factores de riesgo son estos que veníamos hablando antes: síndrome metabólico, tabaquismo, hipertensión arterial, colesterol elevado, obesidad y estrés. Y la difusión arterial es necesaria para que se desarrolle la esclerosis y es de los primeros pasos que llevan al desarrollo de la esclerosis. Entonces, por eso es importante que nuestra función endotelial esté lo más sana posible para prevenir lo que nos pueda pasar a futuro. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el desarrollo de la ateroma? Está relacionado con todo esto que veníamos hablando anteriormente. En un estado de difusión arterial se produce un estrés oxidativo, un ambiente pro-oxidativo. Entonces, se ha visto que en el desarrollo de la ateroma participan las LDL. ¿Se recuerdan las LDL? Las lipoproteínas de baja densidad. Estas LDL tienen la capacidad de ser oxidadas por un estado pro-oxidativo. Entonces, estas LDL pueden atravesar los vasos sanguíneos y dentro de las células arteriales o en la íntima, por debajo del endotelio, en este estado pro-oxidativo, se oxidan estas LDL. Y estas LDL, cuando están oxidadas, generan un montón de efectos negativos. Entonces, primero es necesario que haya una difusión endotelial para que, una, se oxide las LDL y otra, empiece a haber entrada por esta activación, ¿no es cierto?, de la expresión de las proteínas de adhesión en la membrana del endotelio. Va a hacer que haya más rolling y mayor entrada de leucocitos, principalmente macrófagos, hacia la capa interna, ¿no es cierto?, por debajo del endotelio. Entonces, estos dos componentes, la entrada de las LDL oxidadas más el aumento de la presencia de macrófagos en el interior, hace que los macrófagos que están acá, de a poco, esto es a lo largo de muchos meses y años, de a poquito se empieza a generar en distintas zonas del cuerpo, de los vasos, arterias principalmente, se empieza a fagocitar a estas LDL oxidadas. Y aquí participan distintos receptores, como los que producen la entrada de las LDL oxidadas, son fagocitadas, pero el macrófago no tiene la capacidad de procesar a estas LDL oxidadas, empieza a absorber, a fagocitar, hasta que la célula llega, se infla, se llena de LDL oxidadas y termina produciéndose apoptosis y queda depositado ahí estas LDL oxidadas con todo su contenido de colesterol y lípidos en el interior de los macrófagos. Entonces, en este estado de difusión arterial,
entran más macrófagos hacia la parte íntima, por un lado. Por otro lado, se oxida la LDL oxidada. A todo esto, en este estado proinflamatorio también se activa la producción de ROS por el despliegue oxidativo, por los macrófagos, que también contribuyen a la oxidación de las LDL. Entonces esto con el tiempo empieza a hacer que se formen las células, se denominan células espumosas, porque se ven llenas de grasa en su interior. Por eso son macrófagos que fagocitaron demasiadas LDL oxidadas y que forman estas células espumosas. Y que luego se autodestruyen, formando estas placas. De a poquito se empieza a formar esta placa, acumulación de grasa en su interior. Y por otro lado, este estado proinflamatorio en el endotelio hace que se desinhiba la migración y proliferación de las células musculares lisas. Entonces, estas comienzan a migrar y se empieza a formar una capa debajo del endotelio entre las células musculares lisas y en las células endoteliales de grasa, de colesterol, y que está protegido y cubierto por una capa de células musculares lisas y fibroblastos, etcétera, que forman como una capa fibrosa que protege a este ateroma. Entonces de a poquito empieza a crecer y a crecer y a crecer debajo del endotelio esta capa de grasa que empieza a hacer que las arterias empiecen a disminuir su diámetro. Todo esto empieza por que el endotelio comienza a funcionar mal y las capacidades anti-formación de todo esto, ¿cierto? Se pierden. Y bueno, más adelante, como van a ver después en las clases de cardio, este ateroma es tan grande, ¿no es cierto? Y el flujo puede ser tan fuerte ahí, puede hacer que se rompa este ateroma. Cuando se rompe, se puede formar coágulos, y esta formación de coágulos lleva a los infartos y todas las cosas que vemos en Entonces, la formación de estos ateromas, la aterosclerosis, es central dentro de las patologías del síndrome metabólico del riesgo cardiovascular. Pues las personas que tienen diabetes, obesidad, etcétera, tienen mayor riesgo de tener accidentes cardiovasculares. Pero se puede tener aterosclerosis independientemente de no tener diagnóstico de diabetes. Sí, una persona que fume y que no tenga diabetes y que tenga no obesidad va a tener difusión arterial y va a estar estimulando más esta formación de ateromas. O genéticamente igual, hay personas que tienen más hipercolesterolemia, etcétera, que también pueden tener mayor tendencia a formar ateromas. Pero todo esto a lo largo de muchos años, de décadas. El HDL actúa entonces como un competidor natural de la anión que oxida el LDL. ¿De la anión? Sí, digo de la oxidación que le causa la LDL. El HDL tiene la función de sacar, ¿no es cierto?, el colesterol de distintas células del cuerpo y llevarlo de vuelta hacia el hígado. Entonces, y no solamente eso, también tiene apolipoproteínas que son bastante positivas. No recuerdo, pero me parece que mucho que son antifosfóticas y profunción endotelial. No recuerdo bien, pero sí sé que son positivas, a diferencia de las LDL. Entonces tiene una función, una, de sacar colesterol y llevarlo de vuelta al hígado, y dos, también tiene propiedades pro función endotelial en este caso, pero también pro anti-síndrome metabólico. Ya. Y por último, aquí sí toma un rol importante el LOX1, que es un scavenger. Si recuerdan acá, lo que lleva a que entren las LDL oxidadas hacia los macrófagos son los receptores scavenger. ¿Han escuchado de los receptores scavenger? Entonces ahí está el SRB1, el CD36, el LOX1 principalmente. Son receptores scavenger que reconocen a estas LDL oxidadas y las ingresan. Y dentro de esos, el LOX1 se ha visto que tiene una función importante en esta patología. Y de hecho modelos animales, etcétera, han mostrado que
cuando no está presente el LOX1 en modelos animales, aunque hay obesidad, etcétera, no, los modelitos animales no forman ATP. Entonces, este receptor participa en los macrófagos, pero también participa en la dispersión arterial, etcétera, mediando gran parte de los efectos que generan las L de velocidad. A todo esto, no les comenté eso, pero las L de velocidad también estimulan aún más, exacerban todo esto, producen dispersión arterial, todas las cosas negativas, también las hacen las L de velocidad. Entonces, participan en distintas vías y por eso es un target que se está investigando ahora como un posible target terapéutico para reducir los problemas cardiovasculares en los. Y por otro lado, las estatinas que se utilizan para tratar la dislipidemia, ¿no es cierto?, por elevados niveles de colesterol, también se ha visto que tienen efectos positivos al disminuir la formación de ateromas por disminuir la disfunción endotelial. Entonces afectan en distintas vías que están alteradas en disfunción endotelial y que promueven la formación de ateromas, inhibiendo este efecto y inhibiendo los efectos también de las L de velocidad. Entonces se crearon, ¿no es cierto?, y se utilizan para disminuir la producción de LDL en el hígado, pero también tienen estos efectos positivos que se han ido viendo con el tiempo. Eso, chiquillos. Yo creo que vamos a recreo. La otra clase más.